Los ataques contra policías no paran en Zacatecas. En menos de 12 horas, Zacatecas registró 2 ataques armados contra la policía. Uno de sus agentes está muerto, 2 más heridos y 5 hombres armados fueron abatidos en un segundo enfrentamiento la misma mañana. Y todo esto ocurre con 500 militares desplegados en el estado. Es decir, la respuesta que el gobierno prometió hace 2 semanas no está deteniendo la violencia, la está encontrando de frente. Dándose hechos violentos en Zacatecas, en al menos 4 tiroteos se registraron 5 personas asesinadas en el área metropolitana conformada por la capital del estado y el municipio de Guadalupe. Porque esto no es un hecho aislado, es la continuación de algo que empezó hace 11 días, cuando 10 personas aparecieron asesinadas en 3 municipios distintos. Y la pregunta que nadie en el gobierno estatal ha respondido todavía es esta: si mandaron 500 soldados para contener esto, ¿por qué el fin de semana volvió a estallar exactamente en la misma zona? Vamos a reconstruir lo que pasó hora por hora, con lo que las autoridades han confirmado y lo que todavía está en investigación. Y al final vas a entender por qué este episodio, aunque parezca uno más, marca un punto de quiebre en la estrategia de seguridad de Zacatecas. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Todo empieza la noche del viernes, pasadas las 10. Un grupo de policías municipales de Luis Moya recorre la carretera que conecta las localidades de Barranquillas y Julián Adame, justo en el límite con Aguascalientes. Es una zona que llevan patrullando desde hace semanas, desde que empezó el refuerzo militar en el estado. Y ahí, sin previo aviso, algo explota. Vecinos del municipio vecino de Cocío, en Aguascalientes, son los primeros en llamar al 911. No fue un disparo lo que escucharon, fue una detonación que se oyó en varios municipios a la vez. Cuando las corporaciones llegan al punto, encuentran el origen cerca de la comandancia de Luis Moya, y ahí mismo son atacados por hombres armados que ya los esperaban. El saldo es directo: un policía muerto, otros 2 heridos, trasladados de urgencia a un hospital de Zacatecas capital. El secretario general de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Muguerza, confirma el ataque esa misma noche y le pide a la población seguir las indicaciones de las autoridades. Ninguna palabra todavía sobre quién estuvo detrás, y aquí es donde el caso deja de ser un hecho aislado, porque menos de 12 horas después, a la mañana siguiente, la violencia se repite, pero esta vez cambia el resultado. Son las primeras horas del sábado. Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas y de la Policía de Investigación realizan labores de patrullaje en la zona de Río Frío, dentro del municipio de Calera, a pocos kilómetros de la capital del estado, y ahí presuntos integrantes de la delincuencia organizada los atacan de manera directa. Esta vez la policía repele la agresión. El resultado: 5 civiles armados abatidos en el lugar. Las corporaciones aseguran 8 armas largas y 3 vehículos. El fiscal Cristian Camacho confirma personalmente que los 5 muertos son los agresores, no las fuerzas de seguridad. Y el gobierno estatal, a través de Reyes Muguerza, asegura que la situación está bajo control, aunque el operativo en la zona sigue desplegado mientras buscan a otros posibles implicados que habrían huido. 2 ataques, 2 municipios distintos. Un mismo funcionario confirmando ambos, y una pregunta que todavía nadie contesta con nombre y apellido: ¿quiénes son estos hombres y a qué grupo responden? Porque aquí está el primer dato que cambia el tamaño de esta historia. Estos 2 ataques no ocurren en el vacío. Ocurren en pleno despliegue del llamado Operativo Rastrillo, una operación de patrullaje intensivo que el gobierno federal activó a mediados de julio, después de uno de los episodios más graves que ha vivido Zacatecas este año. El 19 de julio encuentran los cuerpos de 10 personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Zain Alto. Entre las víctimas hay empresarios, ganaderos y 2 funcionarios municipales. No es gente cualquiera, es gente con nombre en su comunidad, con negocios, con cargos públicos. Y ese multihomicidio es el que activa la primera respuesta. 400 elementos del Ejército y la Guardia Nacional llegan al estado ese mismo día. 3 días después, el 22 de julio, la defensa manda a otros 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Llegan en un Boeing 737 desde la base aérea de Santa Lucía, directo al aeropuerto de Zacatecas, y se incorporan de inmediato a las operaciones de la 11ª Zona Militar. Con esto, el refuerzo federal llega a 500 efectivos, concentrados sobre todo en Zacatecas capital, Guadalupe y Fresnillo, los 3 municipios que el propio gobierno identifica como los focos más graves de violencia. La misión declarada de estas tropas es clara: patrullar, hacer reconocimientos terrestres, disuadir, localizar y desarticular a los grupos responsables del multihomicidio de julio y hacerlo, según la propia defensa, con apego a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Y sin embargo, apenas 10 días después de que llegara ese último contingente, la violencia no solo continúa.
Ataca directamente a la policía, 2 veces en una misma noche y madrugada. Esto nos deja con una contradicción que vale la pena mirar de frente. Por un lado, el gobierno estatal insiste en que la situación está bajo control. Por otro, en menos de 2 semanas de operativo reforzado, Zacatecas pasó de encontrar 10 cadáveres a sufrir 2 emboscadas directas contra sus propias corporaciones de seguridad. ¿Control significa que la violencia bajó o significa que ahora la violencia se enfrenta cara a cara con el Estado en lugar de ocurrir a escondidas? Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la parte que menos se ha contado de este caso. Fíjense en el patrón geográfico. El primer ataque, el del explosivo, ocurre en Luis Moya, en el límite con Aguascalientes. El segundo, el de los 5 abatidos, ocurre en Calera, a las puertas de la capital del estado. Son 2 puntos distintos, mismo estado, misma noche, mismo funcionario confirmando ambos. Eso no es casualidad operativa, es una entidad que a pesar del refuerzo militar más grande que ha recibido en meses, sigue sin poder blindar ni siquiera los corredores más cercanos a su propia capital. Y hay otro detalle que las autoridades no han explicado todavía. En el ataque de Luis Moya se usó un artefacto explosivo colocado para detonar al paso de la patrulla. No fue una balacera espontánea, fue una emboscada planeada, con vigilancia previa del punto exacto por donde iban a pasar los policías. Eso implica logística, tiempo e información sobre los recorridos de las corporaciones locales. La pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿cómo sabían exactamente por dónde y cuándo iba a pasar esa patrulla? Mientras tanto, en Calera, el patrón es distinto pero igual de significativo. Ahí no hubo explosivo, hubo una agresión directa contra un convoy que patrullaba, de policías estatales y de investigación, en una zona que forma parte del corredor que conecta con la capital. Y la respuesta de las corporaciones fue inmediata y letal. 5 muertos en el sitio, sin bajas del lado policial. Es la primera vez, en este episodio de 2 ataques, en que la balanza se inclina del lado de la autoridad. Pero ganar un enfrentamiento no es lo mismo que ganar la investigación, porque hasta este momento no hay identidad confirmada de ninguno de los 5 hombres abatidos en Calera, ni una vinculación oficial con algún grupo criminal específico operando en la zona. Las autoridades hablan de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, una fórmula que confirma el enfrentamiento, pero que todavía no responde la pregunta que más le importa a la gente que vive ahí: ¿quién controla esa zona y por qué decidió atacar a la policía justo esta semana? Y aquí es donde entra el otro lado de esta historia, el que casi nadie está contando, el de la gente que vive entre Luis Moya y Calera y que llevaba semanas viendo pasar convoyes militares como si eso fuera garantía de tranquilidad. Reyes Muguerza, el mismo funcionario que confirmó los 2 ataques, le pidió a la población circular con precaución y permitir el paso de las unidades de seguridad. Es una frase administrativa, la que se repite en cada comunicado de este tipo. Pero detrás de esa frase, hay familias que en Luis Moya escucharon una explosión a las 10 de la noche, sin saber si sus propios vecinos policías estaban entre los heridos. Y hay otras en Calera que amanecieron el sábado con un operativo militar desplegado en la puerta de su comunidad, buscando a agresores que, según las propias autoridades, podrían seguir prófugos en la zona. Porque eso es lo otro que el gobierno estatal no ha aclarado todavía. Si fueron 5 los abatidos en Calera, ¿cuántos participaron en total en esa agresión? El comunicado oficial habla de un saldo preliminar, y la palabra preliminar, en un estado que lleva casi 2 semanas sumando cuerpos, sigue sin transformarse en una cifra definitiva. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe respecto a la versión oficial. El discurso del gobierno de Zacatecas, desde que llegaron los primeros 400 militares el 19 de julio, ha sido el de una estrategia que empieza a dar resultados. Se ha repetido en cada comunicado: refuerzo permanente, coordinación entre los 3 niveles de gobierno, respeto a los derechos humanos, contención de la violencia. Y en términos de despliegue, es real. 500 efectivos federales es una cifra considerable para un estado del tamaño de Zacatecas, pero los hechos de este fin de semana ponen esa narrativa en una posición incómoda, porque el operativo no impidió la emboscada con explosivos contra Luis Moya. No impidió que, 12 horas después, otro grupo armado atacara directamente a las corporaciones en Calera. Lo único que logró, en el mejor de los casos, fue que en el segundo enfrentamiento, la policía tuviera la capacidad de repeler el ataque sin sufrir bajas. Eso es una victoria táctica puntual. No es todavía la contención que el gobierno prometió cuando mandó a esos 500 hombres. Y esto nos lleva al núcleo de lo que está en juego en Zacatecas en este momento. No es solo la pregunta de quién disparó primero o quién colocó el explosivo. Es la pregunta de si un refuerzo militar de esta magnitud
sostenido durante casi 2 semanas, es suficiente para cambiar el comportamiento de los grupos que operan en la entidad, o si simplemente los está obligando a atacar de forma más directa, más violenta y más cerca de la capital del estado. Porque hay una diferencia enorme entre encontrar 10 cuerpos abandonados en 3 municipios distintos, como ocurrió el 19 de julio, y que un grupo armado decida emboscar con explosivos a una patrulla o enfrentarse cara a cara con la fuerza de reacción inmediata en las puertas de la capital. Lo primero es violencia que se ejerce lejos del Estado. Lo segundo es violencia que se ejerce contra el Estado, directamente, con las armas apuntando a quienes se supone que deben imponer el orden. Y esa es, probablemente, la lectura más importante de este fin de semana en Zacatecas. El operativo no ha detenido la violencia, la ha puesto frente a frente con las propias fuerzas de seguridad. 5 hombres armados murieron en esa confrontación directa. Un policía perdió la vida horas antes en una emboscada que nadie vio venir. Y en medio de los 2 episodios, sigue sin haber una sola detención confirmada, un solo nombre vinculado formalmente a ninguno de los 2 ataques, ni una explicación oficial sobre qué grupo está detrás de esta ofensiva contra la policía estatal. Lo que sí queda claro, con lo que hasta ahora han confirmado las autoridades, es que Zacatecas entró en una nueva fase de esta crisis. Ya no se trata solo de contar los cuerpos que aparecen en despoblados, se trata de que quienes deberían protegerlo, los que llegaron en aviones militares hace apenas 10 días con la misión de disuadir, ahora están siendo atacados directamente, en 2 municipios distintos, en la misma noche. El operativo sigue desplegado. Las autoridades siguen buscando a los agresores que, según el propio gobierno estatal, podrían continuar prófugos en la zona de Calera. Y la pregunta que queda abierta, la que todavía nadie en Zacatecas puede responder con certeza, es si el próximo comunicado de Rodrigo Reyes Muguerza va a hablar de otro operativo exitoso o de otra emboscada que nadie vio venir.